Buenas tardes, chicos. Estamos probando una nueva modalidad, hacerla a través de videos. Esta clase es una clase cortita. Vamos a hacerlo un poco maratónico, también en honor a aquellos que dijeron no tener espacio en su celular, ¿verdad? Pero igual les recomiendo, esto se va a extender, así que háganse espacio en sus celulares, en paquete de datos y demás, y tengan adecuadas todas las cuestiones tecnológicas para poder participar en el desarrollo de clases. Bueno, la lección de hoy que vamos a tratar sobre los sujetos de derecho es muy fácil. Vamos a empezar primero por las personas físicas, recordando lo que dice nuestro artículo 28 del Código Civil, que son aquellas personas que tienen capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación o herencia o legado. En temas de capacidad de hecho y derecho, ustedes ya lo tienen dado, ya lo tienen por sabido desde semestres anteriores, ¿verdad? Todos tenemos capacidad de derecho. La capacidad de hecho es aquella que se determina con ciertas excepciones, pero de eso vamos a hablar más adelante. En cuanto al estatuto de las personas físicas, antiguamente esta expresión se relacionaba al contenido, eh, la materia que regulaba esto, pero con el paso del tiempo, la utilidad que se le dio en nuestros días, en la actualidad, digamos, es más por la necesidad de tener una seguridad jurídica en el sentido de que las personas, sin importar su desplazamiento, ¿qué quiere decir esto? Sin que se trasladen de un estado a otro, tengan la certeza de seguir poseyendo sus derechos personales. En cuanto a la existencia de las personas, tenemos que las personas como sujetos de derecho pueden ser titulares de derechos y obligaciones, lo que determina su condición de persona. Al principio de inicio de la vida jurídica, las personas físicas está vinculada a la capacidad de adquirir derechos. Y de vuelta lo que estipula el artículo 28, ¿verdad? Que habla sobre que uno tiene capacidad de derecho incluso desde su concepción, ¿verdad? Eso, un ejemplo concreto podría ser, por ejemplo, una donación o un legado a un niño por nacer, eh, que esté sujeto o que esté condicionado a aceptar la donación o el legado en la mayoría de edad, por ejemplo, si es que ustedes quieren eh, poner algún ejemplo en concreto de ese artículo. De la capacidad de hecho, la profe Marta, si nos ayudas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los alumnos y un saludo especialmente a todos los que están viendo el video, ¿no? Y la capacidad de hecho, ¿a qué se refiere la capacidad de hecho? La capacidad de hecho es el uso o goce de la capacidad de derecho misma. Es decir, la facultad que tiene una persona para poder ejercer por sí misma sus derechos y obligaciones. En el artículo 11, con referencia a la norma de conflicto, para establecer cuál sería la norma aplicable, nuestro artículo 11 nos dice que la existencia, el estado civil, la capacidad e incapacidad de hecho de las personas domiciliadas en el territorio de la República, sean nacionales o extranjeras, serán juzgadas por las disposiciones del Código Civil paraguayo, aunque se trate de actos ejecutados o bienes existentes en la República. A ver, creo que esto es muy básico, pero de todos modos para recordar, eh, cuando hablábamos de capacidad de hecho y de derecho, hablábamos en primero de la capacidad de ser titular del derecho, en cambio la otra capacidad se refería que la de hecho de ejercer por sí mismo. Y ahí nuestra norma de conflicto en el artículo 11 establecía que cuál sería la norma aplicable para poder conocer la ley material aplicable sería la de la República, aunque se trate de actos ejecutados bien existentes en la República. Perfecto. Lo siguiente, la ley aplicable a la existencia del Estado civil. Bueno, normalmente existen situaciones vinculadas al orden público que deben ser consideradas y analizadas a la luz del artículo 22. El artículo 22 es el artículo que nos pasamos repitiendo todas las clases, que es la aplicación eh, de la ley extranjera de oficio, por lo que en cuestiones relacionadas a la asistencia a las personas o el estado de las mismas podría no ser aplicable en la norma extranjera, aun cuando sea la del domicilio, si se afectan normas de orden público. Vuelvo otra vez a esa diapositiva y nos quedamos con lo que dice de vuelta el artículo 22, ¿verdad? Recuerdan que en las clases anteriores habíamos dado las excepciones a la aplicación de la ley extranjera, ¿verdad? Que justamente en el último punto que le estoy señalando va a estar una de las excepciones a la aplicación de la norma extranjera, que era el orden público.
Creo que el ejemplo que habíamos dado en esa clase de orden público fue el matrimonio de las personas del mismo sexo, si no recuerdo mal. Bueno, Así es. la ley que rige la capacidad e incapacidad de hecho, el artículo 36 del Código Civil paraguayo, la capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por sí solo sus derechos. Con relación a las normas de conflictos aplicables, el artículo 11 establece que la capacidad e incapacidad de hecho de las personas que se hayan sometidas a la ley del domicilio, al margen del lugar de celebración del acto o de la situación de los bienes de que se trate. Acá, esta diapositiva vamos a dividir con la profesora Marta y les vuelvo a leer. Dice, con relación a las normas de conflicto aplicables, clase anterior, el artículo 11 establece que la capacidad e incapacidad de hecho de las personas se hallan sometidas a la ley del domicilio, coma, al margen del lugar de celebración del acto o de la situación de los bienes que se trate. ¿Qué quiere decir eso? Ahí nosotros partimos este enunciado en el sentido de que por un lado nos dice que la capacidad e incapacidad de hecho de las personas se hallan sometidas a la ley del domicilio. La ley del domicilio va a decir si esa persona es o no es capaz de hecho. Al margen del lugar de celebración del acto o de la situación de los bienes que se trate. Ahí, por ejemplo, hay una colisión en el sentido de que, ¿qué pasa si es que una persona tiene capacidad o incapacidad de hecho, pero se vincula esta, por ejemplo, a la celebración de un contrato sobre derechos reales? ¿Se entiende más o menos? Bueno, Sí, con referencia a lo, al contrato real, ¿verdad? Lo que se establecería, no referente al contenido del contrato mismo, sino referente a su capacidad para poder contratar. así mismo. Estoy segura que va a surgir una pregunta de esa diapositiva, pero vamos a avanzar. Bueno, el domicilio fuera de la República, el artículo 12 del Código Civil se ocupa de la capacidad e incapacidad de hecho de las personas físicas, pero de las domiciliadas fuera de la República que de acuerdo a la regla establecida en base a la ley personal del domicilio son regidas por la lex domicili. La capacidad e incapacidad de hecho de las personas domiciliadas fuera de la República serán juzgadas por las leyes de su respectivo domicilio, aunque se trate de actos de bienes existentes en la República. ¿Qué quiere decir eso? Un ciudadano norteamericano con domicilio en Nueva York, ¿a qué edad, de acuerdo a la ley de su domicilio, es mayor de edad y tiene capacidad de hecho? Eso es lo que quiere decir este enunciado, ¿verdad? Que justamente esa persona que tiene un domicilio fuera de la República va a ser su domicilio el que nos va a determinar si esta persona es o no es mayor de edad. Bueno, y Justamente con respecto a este punto, sí, viene lo que y es la capacidad ante el cambio de domicilio y la capacidad plena que les va a hablar la profe Marta. con referencia a este punto, cuando hablábamos de que es una norma de conflicto respecto a una norma material, estábamos viendo perfectamente cómo nos damos cuenta al leer estos artículos que es una norma indirecta. Por consiguiente, no nos da la solución, sino dónde mirar la solución. Esa es la diferencia entre una norma material y una norma de conflicto. Y ahora, con referencia al artículo 13, que nos habla de la mayoría o minoría de edad. Ya habíamos hablado de esto en clase, de que cuando una persona es, dependiendo de su domicilio, es considerado mayor de edad o menor emancipado. El artículo 13 nos decía, el que es menor de edad según las leyes de su domicilio, y si cambia este al territorio de la República, será considerado mayor de edad o menor emancipado, cuando lo fuere conforme con este código. Si de acuerdo con aquellas, este ya es un segundo apartado, segundo momento de la norma. Si de acuerdo con aquellas, la del su domicilio, fuere mayor o menor emancipado y no por las disposiciones de este código, prevalecerá la de su domicilio, reputándose la mayoría de edad o menor emancipado como un hecho irrevocable. Por lo tanto, se adquiere capacidad general para obrar o ejercer derecho. ¿A qué se refiere este artículo?
Suponiendo en el ejemplo que habíamos dado de una persona de 14 años en Dubái, habíamos dado este ejemplo en clase, que ellos ya tenían mayoría de edad plena y si se traslada a Paraguay a ejercer actos, su domicilio ya le dio la capacidad plena y no va a ser considerado, si traslada su domicilio a Paraguay, no va a ser considerado menor de edad porque el hecho de haber adquirido la mayoría de edad es un acto irrevocable. Y al revés, viceversa, si en su domicilio él es considerado menor de edad, pero en Paraguay, ejemplo, suponiendo que a los 20 años en Dubái es la mayoría de edad y aquí a los 18, él adquiere mayoría de edad porque es un hecho irrevocable. Entonces, este es un ejemplo claro que ya habíamos dado en clase con respecto al traslado del domicilio, con respecto también al lugar de realización de los actos, ¿verdad? Perfecto. Una simple acotación. ¿Qué quiere decir esto, chicos, en una oración? Tu capacidad te sigue. Te puedes trasladar de estado a estado, de ordenamiento a ordenamiento, tu capacidad de mayor de edad se va contigo. Situación del incapaz que se traslada a su residencia a la República. Al no existir una excepción a la regla establecida de que la capacidad se rige por la ley del domicilio, si la residencia se torna estable, consiguientemente se considera que se ha establecido un nuevo domicilio por este hecho y considerando el principio general de que en caso de dudas se deberá estar por la capacidad, la persona podrá ser considerada capaz. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de que haya un vacío en relación a si una persona es o no es capaz, siempre en caso de dudas, nuestro código opta por otorgarle la capacidad a esa persona. Yo creo que el ejemplo más claro que podríamos darle acá, profe Marta, sería el de, por ejemplo, no sé, las mujeres mayores de edad, pero que, por ejemplo, por su ordenamiento no tengan capacidad de, de hecho por no estar casadas o por no estar autorizadas por el padre, que sería así en un ordenamiento muy restrictivo como son los Sí, como países lo del Medio Medio Oriente. Oriente. Ujú. Sí. Sí, ya que a todos los alumnos, y sé que todos ven esas novelas turcas y demás, no lo La nieguen esposa ahora, joven. nosotros, la esposa joven, ¿verdad? Sabemos que es así. Bueno, en ese caso, por ejemplo, voy a volver ahí, justamente habla que para nuestro código, en caso de duda, se va a estar por la capacidad. Persona con capacidad adquirida que traslada su residencia a la República, en esta hipótesis se resuelve en base al principio del derecho adquirido, o en este caso la capacidad adquirida. De acuerdo a la disposición comentada, prevalece sobre las disposiciones internas que considerarían que la persona es aún capaz. Sobre este punto prevalece la capacidad adquirida sobre las disposiciones internas. Lo mismo con la capacidad adquirida cuando esta persona traslada su domicilio a la República. Acá voy a pausar un ratito el video y voy a bajar y le vamos a enviar en dos tandas porque me parece que va a ser muy pesado entonces para que no haya problemas pues con descargar las clases. Profe, si Ok, me recordás, en la 11 nos quedamos. sí, así es. Bueno, ahora pausa. Un ratito.